Hola, buenas tardes a todos, casi buenas noches, pero bueno, hoy como estamos en el interior nos vamos a dar menos cuenta de cómo va la luna o de si ya ha anochecido. Aún así se agradece poder celebrar las cosas igual, tanto como estaban previstas como improvisando. Y os doy la bienvenida hoy desde aquí, yo que me llamo Rebeca, soy promotora de lectura y vecina del barrio del Oeste, a esta 15ª edición del evento Leyendo a la luz de la luna, que organiza Zoes pues con todo el cariño del mundo, la cercanía y con la intención de hacer barrio, de apostar por la cultura, por la lectura y por la escritura concretamente. Así que ya empezamos a hacer el año pasado esto y es haceros sentir como en casa sintiéndonos nosotros así. Está la mesilla, están las sillas que a veces pues pueden ser un sillón orejero, está la luna que hoy se ha vuelto un poco loca. Yo me voy a sentar aquí y desde aquí pues voy a ir invitando a gente a que me acompañe. Voy a ir presentando pues todo lo que tienen preparado con mucho cariño y con mucha cercanía para celebrar esta 15ª edición. En esta ocasión el tema, creo que muchos lo sabréis, es el árbol. Hoy vengo acompañada por un árbol de madera que hizo mi padre con mucho cariño y todos los microrrelatos que se han recibido tienen que ver con los árboles. A mí me parece apasionante que se unan 3 temas como son la literatura, los árboles y la creatividad. Y esta mañana, mientras preparaba otras cosas, me saltó una cita de Carl Sagan que dice: ¿qué cosa más sorprendente es un libro? Un objeto plano hecho de un árbol, con partes flexibles en las que están impresas montones de curiosos garabatos. Pero cuando se empieza a leer, se entra en la mente de otra persona, tal vez de alguien que ha muerto hace miles de años. A través del tiempo, un autor habla clara y silenciosamente dirigiéndose a nosotros y entrando en nuestra mente. La escritura es tal vez el más grande de los inventos humanos. Une a personas que no se conocen entre sí, personajes de libros de épocas lejanas que rompen la cadena del tiempo. Un libro es la prueba de que los hombres son capaces de hacer que la magia funcione. Y para empezar un poquito con esa magia, como es habitual en este evento, vamos a unirle otra manifestación artística también de primer nivel, el baile. Así que vamos a arrancar con la exhibición del grupo de Bollywood de Zoes, coordinado por Sonsoles. No están todos, los que están muy ilusionados y lo hacen muy bien, así que nos van a deleitar con unas danzas indias y pido para ellos un grandísimo aplauso.
Nuestra historia comienza en una lejana aldea al norte de Jaipur, en la India, donde una enamorada pareja celebra su fiesta de despedida al son de una rápida canción de Bhangra, Money Bank. La alegría inunda el salón y todos los asistentes acompañan a la feliz pareja en su intenso y enérgico baile, mientras los saltos y los giros se suceden al compás de los instrumentos mostrando la emoción del momento. Y al fin llega el día de la boda para nuestra pareja de amantes. Los trajes de la más fina seda se complementan con las joyas y la henna en las manos de las mujeres y los pañuelos y turbantes de los hombres. La ceremonia y los rituales se suceden ante las lágrimas de felicidad de los invitados. Y así, la celebración dura varios días, comiendo, bebiendo y bailando al ritmo del Yes Is High, mientras la pareja poco a poco se afianza, transformándose con el amor que les une y entrelazando sus almas para siempre.
Tras su enlace, los recién casados se embarcan en un viaje por los misterios de su amado país, la India. Llena de color y alegría, país de contrastes y diversidad, la joven pareja atraviesa los desiertos del norte y las selvas del sur, visita los templos de sus dioses y disfruta del aroma de las especias en los mercados. Y así, poco a poco, al igual que crece su amor el uno por el otro, también lo hace por su querido pueblo. Y aquí finaliza su viaje y nuestra historia, con un atardecer a orillas del Ganges, mientras suena una canción, casi un himno, por las maravillas de la India. Des Rangila.
Bueno, muchísimas gracias por vuestro talento un año más y qué bonito que sea este evento también un intercambio cultural. Me parece maravilloso trasladarse sin tener que levantarse del asiento. Bueno, sabéis que todos los años cuando nos reunimos a leer Bajo la luz de la luna también nos acompaña la música. ¿Y habéis pensado alguna vez que si no fuera por los árboles tampoco podríamos escucharla? Porque la música que suena en la sala y que escuchamos juntos desde el asiento ya estaba camuflada en la madera antes de que cortaran el abeto con el que construyeron, por ejemplo, el violín. El violín y los instrumentos de Cristina y de Carmen, que son el dúo musical Violín en Vivo, y nos van a acompañar a lo largo de todo este ratito que vamos a compartir. Van a musicalizar los relatos y nos van a proporcionar pues, experiencias muy enriquecedoras. Así que ahora voy a invitar a subir al lector del que fue el relato ganador de la edición del año pasado. Creo que todos sabéis que podéis leerlo en la calle León Felipe, ¿cierto? Según pasáis por allí, según vais a correos o dais un paseo por el barrio buscando alguno de los murales de la Galería Urbana, pues allí está. Pero hoy viene Benito González, que fue el primer ganador de Leyendo a la luz de la luna y el sexto finalista de los Premios Planeta 2022, a leerlo con nosotros. Bien, el ganador fue Guillermo García Jiménez. El título del microrrelato fue De oficio aguador. Dice así: recuerdo aquel día perfectamente. Por fin, un encargo bien pagado, una boda con muchos invitados. No fue fácil transportar tanta agua en vasijas. El pozo más cercano estaba a varios días de camino. Invertí en animales para el transporte, no paramos ni a dormir y varios de mis borricos murieron de agotamiento. Hice un trabajo perfecto, el líquido llegó limpio y fresco, pero entonces apareció él con sus trucos de alquimista barato y transformó todo en vino. Se negaron a pagarme creyéndonos cómplices. La ruina y el odio guiaron mi venganza y ahora estás ahí, crucificado, muerto como mis pollinos. Yo no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero yo creo que los árboles del oeste son también vecinos del barrio, o por lo menos he tenido esa sensación. A los que despedimos hace poco... ¡Uy! Felipe. Ya está, controlado. A los que despedimos hace poco, a mí me gusta imaginarlos como violines, como libros, como hojas volanderas en las que están escritos los relatos y los poemas que nos acompañan hoy, que hacen barrio también y que nos recuerdan que el arte y la cultura contribuyen al bienestar de las personas. Así que ahora os invito a disfrutar de dos lecturas. Las lecturas son de don Gonzalo Torrente Ballester, porque es el 25 aniversario de su fallecimiento, y van a estar realizadas por José Vicente Ledesma, coordinador de la actividad Lectura Dramatizada, y por María José Pérez, integrante del grupo de teatro y del grupo Libros Pelis, que, como curiosidad os digo, el domingo tienen una convocatoria para realizar un libroforum sobre el Lazarillo en la calle Gutenberg, a la que estáis todos invitados para participar, para compartir opiniones o para escuchar. Así que invito a subir a José Vicente y a María José y escuchamos los relatos. Hace 25 años, hizo 25 años en enero, que murió Gonzalo Torrente Ballester, muy conocido en Salamanca como el profesor Don Gonzalo. Fue premio Cervantes, también
También tuvo el Príncipe de Asturias, que compartió con Delibes, Premio Nacional de Narrativa, miembro de la Real Academia. Estos como premios más importantes o más conocidos, pero a lo largo de su vida tuvo muchísimos premios menores. Escribió novela, teatro, ensayo, artículos periodísticos, fue crítico literario y dramático, guionista de cine y teatro. Lo nombraron hijo adoptivo de la ciudad de Salamanca, ciudad que convirtió en su residencia definitiva. Aquí vivió durante 25 años. Desde el año 1975 consiguió la plaza de profesor en el Instituto Torres Villarroel. Conocido también a nivel popular por una serie de televisión que se llamó Los Gozos y las Sombras, basado en una trilogía suya. También escribió una novela de la que se hizo una película que tuvo 8 premios Goya, El Rey Pasmado, basado en su novela La Crónica del Rey Pasmado. En Salamanca también se le conocía a nivel popular por su asistencia casi diaria a la tertulia literaria que se hacía en el Café Novelty. En el lugar donde se reunían los que hablaban de literatura, en el Café Novelty, pues ahora hay una estatua dedicada, una estatua de Gonzalo Torrente Ballester, que hizo Fernando Mayoral, que también fue compañero suyo del Instituto Torres Villarroel. Voy a leer un fragmento de la Crónica del Rey Pasmado. El padre Fernán de Valdivieso tenía su celda en un cuartucho alejado hacia la Torre del Noroeste, lugar que le habían destinado por el frío, a ver si se moría de una vez, porque el padre Fernán de Valdivieso duraba demasiado, más de 80 años sobre las costillas y un remoto pasado militar distinguido en todas las guerras del imperio bajo el mando remoto de su majestad don Felipe II el Grande. ¿Por qué se había metido a fraile? No lo sabía nadie, pero la verdad es que al ser elegido como confesor real, la orden a la que pertenecía se había desembarazado de él con la entera satisfacción de sus autoridades, porque un hombre, por muy fraile que fuese, que se había acostado con italianas, flamencas, francesas y turcas que se supiese, no podía servir de ejemplo a quienes solo tenían a mano españolas y de lo más pacatas. El padre Fernán de Valdivieso llevaba varios años dirigiendo la conciencia del rey y lo hacía con la manga ancha del antiguo soldado, buen conocedor de conductas y conciencias, y que cada vez que se le presentaba un problema difícil, antes que consultarlo con los libros o con los maestros vivos, echaba mano de sus recuerdos. Al padre Fernán de Valdivieso, los que deseaban que el rey continuase por el camino de perdición que llevaba, le deseaban una larga vida. Pero quienes aspiraban a apoderarse de la conciencia del rey y dirigirla, esperaban su muerte y ponían todos los medios legales para que acaeciera cuanto antes. Por eso, de una celda soleada que daba al patio de armas, lo habían relegado a aquel cuchitril helador al que el sol jamás llegaba. El padre Fernán de Valdivieso se defendía a su modo con mantas y braseros. Como estaba muy viejo, pasaba de la cama al sillón y viceversa, sin otros itinerarios que los indispensables para mantenerse en orden con la naturaleza, pero sabiendo que en uno de esos paseos le llegaría la hora y quedaría en el camino. El rey le tenía afecto al viejo capitán y muchas mañanas, en vez de contarle sus pecados, lo que hacía era escuchar de sus labios
el relato de antiguas batallas, cuando las tropas del rey peleaban con la seguridad de la victoria. ¡Qué hermosos tiempos aquellos! No obstante lo cual, el padre Fernán de Valdivieso había llegado a la conclusión de que las guerras eran unas barbaridades y que despanzurrar hugonotes era una operación desagradable, por muy bendecida que fuera por la Iglesia. En realidad, el padre Fernán de Valdivieso, si no se hubiera refugiado en aquel chiscón de la torre noroeste, hubiera acabado en la hoguera. Cuando aquella tarde calurosa de domingo el rey llamó a su puerta, el padre Fernán se hallaba traspuesto y nada incómodo con el calor que le calentaba los huesos. No oyó el suave golpe de los nudillos del rey, de manera que éste abrió la puerta y asomó la cabeza desgalichada, de cuyo cuello colgaba un cordoncito con el toisón de oro. El fraile no se movió. El rey se aproximó al sillón y tocó una mano del fraile. Este entreabrió los ojos. Buenas tardes. Pues yo voy a leer un fragmento de Los gozos y las sombras. Se titula o empieza El Señor llega. La venida de Carlos Deza a Puebla Nueva del Conde, si bien se considera no fine venida, sino regreso, le precedieron anuncios y aun profecías, especie de bombo y platillos con los que se quiso, como de acuerdo, rodearla de importancia. Y hubiera estado bien si las esperanzas levantadas con tanta música no hubieran de ser desbaratadas luego por el propio interesado. Pero la música y la bambolla estuvieron de más. Carlos se fue, o más bien se lo llevaron cuando era un muchacho, y más tarde regresó. El número de los que nunca vuelven es tan grande como el de los que se van, y no puede decirse que todos los que regresan hayan de ser considerados como personajes. Unos traen dinero, automóvil y una leontina. Otros, más modestos, un sombrero de paja y un acordeón. Los más, una enfermedad de la que mueren. Y todos, el acento cambiado y cierta afición a hablar de los que todavía quedan en la emigración, de los que han de volver y de los que ya no volverán, por vergüenza de su mala suerte o porque se han muerto. En cierto modo, todos estos forman grupo. En la calle, los días de feria o en el casino, si son socios. Por haber estado lejos y haber visto mundo, se les considera, y por la experiencia que tienen, se les consulta sobre las elecciones, o si conviene poner la fuente nueva aquí o allá, o si verdaderamente importa mantener las líneas de autobuses con La Coruña, o pedir al gobierno que de una vez haga el prometido ferrocarril. Pero Carlos ni estuvo tan lejos, ni se ha traído automóvil, ni una leontina, ni siquiera un acordeón. Y si se le pregunta sobre la fuente nueva, se encoge de hombros y sonríe. También queremos acordarnos este año, en la 15ª edición, de Antonio Machado, ya que se celebran el 150 aniversario de su nacimiento. Fue este poeta precisamente uno de los que mejor nos contó sus emociones a través de la tierra y de los árboles. Y como si hubiera podido pasear por este barrio, lo reconoció como cobijo, como descanso, como compañía, sombra y juego. Decía Machado que de los parques las olmedas son las buenas arboledas que nos han visto jugar. Cuando eran nuestros cabellos rubios y con nieve en ellos, nos han de ver meditar. Ahora voy a invitar aquí a que Ricardo Martín, integrante de la comisión y jurado de Leyendo a la Luz de la Luna, comparta la lectura de un texto de Antonio Machado. Así que un aplauso. Buenas tardes a todos, bienvenidos.
Voy a leer uno de los poemas quizá más conocidos de Antonio Machado, que se titula Retrato. Quizá el título debería haber sido Autorretrato, porque es Machado, en sus propias palabras, el que se describe como una persona afable, sencilla, que le gusta el contacto con los demás, que ama la poesía humana, no la poesía de formas bellas, que le interesa mucho más el contenido, el fondo, que la forma de las propias poesías. Esto lo escribió, su propio autorretrato lo escribió con 32 años, si no recuerdo mal. ¿Qué hubiera dicho en años sucesivos cuando ya hubiera vivido muchísimo más y también después de conocer a la que fue su esposa y a la que todos recordamos como Leonor? Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. Mi juventud, 20 años en tierras de Castilla. Mi historia, algunos casos que recordar no quiero. Ni un seductor mañara, ni un bradomín he sido, ya conocéis mi torpe aliño indumentario. Mas recibí la flecha que me asignó Cupido, y amé cuanto ellas puedan tener de hospitalario. Hay en mis venas gotas de sangre jacobina, pero mi verso brota de manantial sereno, y más que un hombre al uso que sabe su doctrina, soy, en el buen sentido de la palabra, bueno. Adoro la hermosura y en la moderna estética corté las viejas rosas del huerto de Ronsard, mas no amo los afeites de la actual cosmética, ni soy un ave de esas del nuevo gaitrinar. Desdeño las romanzas de los tenores huecos y el coro de los grillos que cantan a la luna. A distinguirme paro las voces de los ecos y escucho solamente entre las voces una. ¿Soy clásico o romántico? No sé. Dejar quisiera mi verso como deja el capitán su espada, famosa por la mano viril que la blandiera, no por el docto oficio del forjador preciada. Converso con el hombre que siempre va conmigo. Quien habla solo espera hablar a Dios un día. Mi soliloquio es plática con ese buen amigo que me enseñó el secreto de la filantropía. Y al cabo, nada os debo. Debéisme cuanto he escrito. A mi trabajo acudo, con mi dinero pago el traje que me cubre y la mansión que habito, el pan que me alimenta y el lecho donde yago. Y cuando llegue el día del último viaje y esté al partir la nave que nunca ha de tornar, me encontraréis a bordo ligero de equipaje, casi desnudo, como los hijos de la mar. Los árboles y los poemas se llevan tan bien que dan frutos y crean historias increíbles. Algunas son tan largas como el cuento de los castaños, que no sé si lo sabéis, pero dura muchos años. Es para comprobar que no estoy aquí sola. Otras duran meses, como el cuento de los cipreses. Luego está, por ejemplo, la historia de la manzana, que dura toda una... No estoy sola. Y la historia de la judía, que siendo un poquito más breve dura solo un... Pero cuidado con la historia de la granada, que esa es tan breve que no dura nada. Pero bueno, no va a pasar eso. No va a pasar eso con el ratito que nos queda, porque vamos a seguir disfrutando poemas, pero en este caso de dos poetisas del grupo Homero. Invito a subir aquí a Adela Villoria y a Leonor Martín. Un aplauso para ellas, por favor.
noches a Zoes, en nombre de la poesía y en nombre de los poetas. Voy a recitarles un pequeño poema que le concedieron una CSIC en el 11 concurso de poesía en el mes de febrero de José García Nieto, y dice así, se titula Y sin embargo. Podrían recogerme tus manos, hacerme yo un novillo y refugiarme en el hueco de tus palmas. Podría adormecerme al abrigo de esa cuna, mientras tu corazón ensaya su latido sosegado y me arrulla. Y sin embargo, escribo y sé que escribo para que no me leas. Espero y sé que espero, aunque nunca llegas. Buenas tardes. Bueno, estoy muy contenta hoy por estar aquí en mi querido barrio donde compartí casi 30 años, y cada vez que paso por la calle donde viví, Nieto Bonal, me encanta y me siento muy acogida. Este pequeño poema se titula La calle del ayer. Calle del ayer, refugio de mis sueños, donde el eco pronuncia viejas historias. Paredes donde se dibujan versos, artistas que pintan con brochas de luz, tejiendo en el aire el pasar de la vida en un canto constante. El viento acaricia el lienzo dorado y se mezclan aromas de flor y café. En tu brazo sagrado sus gentes se encuentran con danza y cultura, aclamando el arte. Y mi alma, henchida, despliega en el aire el hondo suspiro de volverte a ver, mi adorada calle del ayer. Bueno, y ahora os quiero dedicar a todas las madres un poema muy entrañable para mí, que lo escribí a mi madre, y bueno, os lo dedico para todas vuestras madres. Se titula Madre. Madre, tu diáfana mirada siento ingrávida en mi mente y en mi pecho un torrente del amor donde se inflama, de cadencias amalgama sobre este papel inerte. Quisiera hoy convencerte lo que mi alma desgrana. Alegoría exponente, musa, timón, marania en el capullo de seda donde reflejo mi alma. Quisiera yo componerte como hija de tus entrañas, madre, los bellos versos que un día peinen tus canas. De tu vientre soy el fruto que con tu sangre regaras, con tus pechos amantes mi cuerpo alimentaras. De tus ojos el espejo, madre, donde miraras esos los tibios surcos que el tiempo marque en tu cara. Para engañarte, madre, para llamarte guapa y no sintieras el peso de los años que se marchan. Quisiera ser lo posible de lo que tú no alcanzaras, para cubrir tus quimeras, madre, y te saciaras. Quisiera ser de tu cuerpo los pies donde descansaras, después de los años yertos, un cuerpo frágil de nácar, para ayudarte, madre, como tú a mí me ayudaras. Pena que tú a enseñarme y yo a ti cuando te marchas. Mas no te asuste la muerte, madre, si nos separa, que al Dios que nos unió un día le he de pedir en plegarias que me reencarne en tu vientre, madre, donde te vayas. Muchas gracias.
Y por fin llegamos al momento cumbre de la tarde-noche, ese momento tan especial en el que vamos a descubrir a los ganadores de este concurso de microrrelatos. Llegaron semillas de árbol en forma de microrrelatos de distintas partes del mundo y el jurado, como cada año, lo tuvo difícil para elegir al que crecerá en la pared de la calle León Felipe y será proclamado como ganador. Ahora, eso sí, no voy a ser yo quien os lo diga. Año tras año es Conchi Terradillos, integrante del jurado y de la comisión Leyendo a la Luz de la Luna, la encargada de la lectura del acta del concurso y de dar buenas noticias. Así que un aplauso para Conchi. Bueno, este año además me va a acompañar María, vente conmigo, que vamos a leer el acta a las dos juntas. Es un placer leer cada año estos relatos que nos enviáis, que nos llegan. Nos cuesta mucho elegirlos. Y bueno, pues este es el momento cumbre donde vamos a leer el ganador, así que voy a abrir el sobre. Está cerrado, como veis. Bueno, pues este es el acta de deliberación de finalistas del concurso de microrrelatos en su 15ª edición, año 2025. Antes de leerla, antes de proceder a la lectura del acta, quiero decir 3 cuestiones, y es agradecer la participación de los primeros 250 concursantes. En esta edición tuvimos que cerrar la convocatoria mucho antes de la fecha prevista, porque el cupo de microrrelatos llegó enseguida. O sea que gracias a todos los que participáis en este evento tan importante. Los relatos han llegado, para que lo sepáis, desde Estados Unidos, desde España por supuesto, desde Estados Unidos, desde Perú, desde Argentina, para que veáis un poco, ¿no?, cómo todo el mundo está interesado en este concurso que ya llevamos tantos años. Bueno, solo se leerán, además del microrrelato ganador, aquellos otros finalistas cuyos autores estén presentes o representados en este acto. El premio estipulado para el relato ganador asciende a 500 euros, como sabéis todos los participantes, y como viene siendo habitual en los concursos presentes, el relato ganador se plasmará en el espacio de la pared de la calle León Felipe, reservado a tal efecto hasta que sea sustituido por el ganador de la edición del año 2026. El tema de esta 15ª edición, como todos sabéis ya y nos ha comentado Rebeca, es el árbol. Bueno, de verdad que, como ha dicho Conchi, cada vez más difícil. Además, el concurso, la edición, tiene una dimensión que va más allá de lo nacional, sino de lo internacional. Y entonces para nosotros ha sido un placer disfrutar todos estos relatos que ha contribuido a nuestro disfrute a la hora de seleccionar. Posiblemente pues algunos sean a gusto de unos y a gusto de otros, y que cada uno tiene su criterio a la hora. Pero bueno, sí que decir que este concurso todos ha sido por unanimidad, y yo creo que eso es importante. Por lo tanto, paso el acta de la reunión del jurado a la que se falla el ganador finalista del concurso de microrrelatos Leyendo a la Luz de la Luna, convocada por la Asociación de Vecinos TOES. Dice: reunidos el jurado en los locales de la asociación el 10 de abril del 2025 a las 18:30 horas, tras las obligatorias deliberaciones y por unanimidad, como os he dicho, ha decidido que los relatos finalistas sean los siguientes. Relato finalista número 5, Sombras chinescas. Autora Sonia García San Nicolás, de Guadalajara. No sé si está presente. Sonia, bueno, parece ser que no ha venido. Pasamos al cuarto finalista. Es el microrrelato Fantasmas. Autor Óscar Figueruelo Burrieza, originario de Zamora
y residente en Ibiza. Creo me comentan que no puede venir y están dos de sus hermanas aquí. Una de ellas va a leer su relato y nos va a contar como su hermana. Buenas tardes. Como bien les ha dicho María, yo aquí estoy únicamente prestando la voz al autor de este microrrelato. Soy la hermana mayor de Óscar Figueruelo, zamorano de nacimiento, se formó en Salamanca y trabaja como maestro en Ibiza. Yo soy catedrática en la Universidad de Salamanca, viví toda mi vida de estudiante en el barrio del Oeste, lo cual quiere decir que también me siento parte de este barrio. Y muy gustosamente he venido a prestar la voz al relato que mi hermano Óscar, el pequeño de todos, ha escrito. El relato lleva por título Fantasmas. Hace días que los malos presagios asedian mi mente con la misma intensidad que los tordos lo hacen con los higos de la frondosa higuera del patio. El árbol se ve indefenso, está solo, los espanto y vuelven. Hoy mi cabezadita en el sofá ha sido más corta y menos reparadora que de costumbre. La zozobra lo ha impedido. Tengo la sensación de que las agujas del reloj giran más deprisa y que la consistencia del tiempo es más breve. Toca enfrentarse a los fantasmas. Estoy sola, los espanto y vuelvo. Bueno, seguimos con el tercer finalista, que es Flor de Jaracandá. El autor es Gustavo Eduardo Gren Sinegracia y que viene de Argentina, al cual creo que está aquí. Le agradecemos que haya venido desde Argentina a recoger el premio y agradecerle de verdad esos vínculos tan extraordinarios que tenemos, tanto históricos como culturales, con Argentina y sobre todo la lengua española que compartimos. Pase a vernos su microrrelato, Gustavo Eduardo Gren. A todos. Flor del Jacarandá. Hace 50 años quedamos en volvernos a ver. Vengo todos los viernes con la misma esperanza. Recuerdo nuestro encuentro. Ibas apurada y tus libros cayeron al medio de la plaza. Te ayudé a recogerlos. Quitados nos sentamos. Nunca olvidaré tu cabello rojizo y aquella flor de jacarandá cayendo sobre tu pelo. Extrañamente, nunca encontré a nadie sentado en nuestro banco. Nadie se sienta ahí, me contestó el guardián. El paraíso es un árbol muy sucio, afirmó. ¿Es un jacarandá?, repliqué confundido. El único jacarandá es el de allá lejos, donde está sentada aquella ancianita pelirroja. ¿La ve, abuelo? Al segundo finalista, una interpretación perfecta, autor Manuel González Sioane, de La Coruña. También agradecer que se haya trasladado desde La Coruña a recoger el premio.
Buenas tardes. Mi agradecimiento al jurado por haber considerado que mi relato merecía estar entre los finalistas. Mi agradecimiento a Zoes por mantener durante 15 ediciones, nada menos, una maravilla de certamen. Muchísimas gracias. Mi microrelato se titula Una interpretación perfecta. Apenas hablaba, se movía con dificultad y pintaba siempre por fuera del borde. A nadie extrañó que le asignaran el papel de árbol decorativo para la obra de teatro de fin de curso. Sin embargo, cuando comenzaron los ensayos, causó admiración verle soportar estoicamente, tarde tras tarde, la inmovilidad requerida, embutido además en un viejo disfraz 2 tallas por encima de su maltrecha anatomía. Quizá fuera un presagio. El día de la función, con la sala llena, después de sobrevolar por un instante las cabezas de los espectadores, 2 alegres petirrojos decidieron posarse en una de sus ramas. Bueno, y por fin llegamos al microrrelato ganador de esta edición 2025, titulado Gestos y costumbres. Autor Miguel Ángel Gallo Sánchez. Viene desde Sevilla. ¿Está aquí presente? Sí. Muchísimas gracias también por trasladaros hasta aquí a recoger este premio. Hola, gracias al jurado por elegir el relato y a la asociación. Estoy un poco abrumado porque hay gente que viene de muy lejos. Yo también he venido de Sevilla. Salamanca siempre lo merece. Y bueno, quiero dar una breve explicación sobre el relato. Va sobre el árbol, pero me fijé un poco como en las raíces, las costumbres. Y nosotros hemos sido gente que hemos emigrado, nuestros padres. Ahora mi hijo habla un poco de eso, de la emigración, de gente que se ha ido y vuelve y añora sus raíces. Yo tengo un hijo que se fue a Alemania, va 2 años y lleva 10, en un sitio allí al norte que hace un frío. Bueno, gestos y costumbres se llama. Vuelvo a casa. Los vericuetos de la vida laboral me alejaron a tierras gélidas, más allá de nuestras costumbres. Suelto la maleta, aún cargada de frío. La casa es silenciosa, todos duermen la siesta. Camino entre el claroscuro hacia el salón. El mismo mantel de hule, el vaso de vino en el lado de papá, el tazón de leche en el lado del abuelo, el tablero de ajedrez con la partida inconclusa, con esa torre victoriosa que me recuerda al árbol del patio en el que me columpié. Coloco la torre del abuelo en posición ventajosa. Un pequeño gesto, nuestras costumbres. Bueno, ya terminamos. Muchísimas gracias a todos por acudir, a quienes habéis participado en el concurso por sembrar semillas de creatividad y amor por la escritura, a los finalistas por venir de tan lejos y demostrar que merece la pena siempre el viaje, al ganador también porque el esfuerzo de desplazarse, bueno, pues siempre se puede reconocer como algo increíble, a la comisión que año tras año lee todos los relatos, se reúne y emite el veredicto como jurado. Fácil no lo tiene. Gracias Jotamar, María, Ricardo, Benito, Conchi. Gracias a quienes han leído hoy para los demás y a quienes han escuchado, porque escuchar es contar y contar es escuchar, que no se nos olvide nunca. Gracias también a Cristina y a Carmen por permitirnos disfrutar de la música y a todos los que habéis hecho posible este evento, a los que nos invitan
a seguir cultivando el amor por la lectura y por la escritura. Aprovecho a invitaros de nuevo el domingo al Libroforum del Lazarillo de Tormes, en el que nos volveremos a encontrar en torno a una mesa, compartiendo nuestras opiniones, nuestras preguntas y respuestas sobre esa magnífica novela. Y todo gracias al grupo de Libros Pelis del Oeste. Es un evento abierto a cualquier lector de la obra. Desde ZOES apuestan siempre en la medida de lo posible por la cultura y lo seguirán haciendo. Así que un aplauso enorme y volveremos a vernos el año que viene.